Emma se despertó con el molesto timbre del despertador y enseguida se dio cuenta de que era jueves, así que tenía que hacer tortitas. A Brian le gustaba desayunar los jueves como cuando era niño, con la mermelada de arándanos que solía hacer su madre. Su suegra les enviaba tarros todos los otoños, y Emma los conservaba honestamente hasta la siguiente cosecha. Bajó a la planta baja de su casa de 2 plantas. La cocina la recibió con un escalofrío. Al parecer, su marido había vuelto a olvidarse de cerrar la ventana por la noche. Emma se estremeció, encendió la cafetera y sacó un bol de pastas. Tardó un tiempo en aprender a preparar el desayuno. La primera vez que se casó, la casa olía a quemado con frecuencia. Pero ahora, 6 años después, era capaz de mezclar los ingredientes en las proporciones adecuadas con los ojos cerrados. Brian bajó cuando ella estaba poniendo la segunda tortita en el plato. Parecía cansado, como si no hubiera dormido nada. ¿Otra vez trabajando hasta tarde?, preguntó Emma sin darse la vuelta. Sí, el nuevo proveedor me está fallando. He tenido que cambiar el menú. Brian se sentó a la mesa y se quedó mirando el móvil. Antes siempre la besaba por la mañana. Ahora pasaba de largo, absorto en sus propios pensamientos. Emma se dio cuenta de que había empezado hacía un mes, justo cuando habían contratado a una nueva camarera para el restaurante. El día avanzaba lentamente. La oficina de contabilidad estaba tranquila. Aún no había llegado el final del trimestre y los clientes no tenían prisa con sus facturas. Emma estaba revisando el papeleo de una pequeña granja cuando sonó el teléfono. Era su suegra. «Cariño, ¿has olvidado que mi cumpleaños es dentro de 15 días? 65 años no es ninguna broma. Quiero reunir a todos en casa». Emma recordó. Ya había encargado un regalo, un broche vintage de zafiro que Carol deseaba desde hacía mucho tiempo. A su suegra le encantaban las cosas bonitas. Su casa estaba llena de muebles y figuritas antiguas. Estaba especialmente orgullosa de su colección de bailarinas de porcelana, una docena de figuras que se exhibían en una vitrina de cristal en el salón. «Claro que me acuerdo. ¿Has hecho ya la lista de invitados?» «Sí, serán todos los nuestros. E invita a tus padres, son muy buena gente». Emma sonrió. Carol se había encariñado enseguida con sus padres, tan extrovertidos y gregarios como ella. Brian llegó tarde a casa aquella noche. Olía a whisky, lo que significaba que había estado otra vez en el bar del restaurante. Emma preparó la cena, pero él se limitó a negar con la cabeza y subió al dormitorio. Ella se sentó en la oscura cocina, escuchándole pasear arriba. Algo había cambiado en sus vidas, pero ella no tenía forma de saber qué era. Brian se había vuelto distante, había dejado de hablar del restaurante, aunque antes compartía todas las noticias. Ahora se limitaba a mantener la boca cerrada o a utilizar frases cortas. El fin de semana fueron a casa de su suegra, que insistió en una cena familiar. Carol se afanaba en la cocina, negándose a ayudar. Estaba preparando su tarta de manzana, el único plato que Brian adoraba más que las tortitas de su madre. «También he invitado al personal del restaurante. Al fin y al cabo llevan muchos años con nosotros», anunció Carol mientras cortaba manzanas. «E invité también a la chica nueva. ¿Cómo se llama?» «Tara. Qué mona. Me ayudó a elegir una bufanda el otro día en esa tienda junto al restaurante». Emma notó que la mano de su marido temblaba mientras sostenía la taza de café. Dio un gran sorbo, como si tratara de ocultar su confusión. «A Tara le va bien», dijo finalmente. «Los clientes están contentos». Más tarde, mientras conducían de vuelta a casa, Emma preguntó: «¿Me hablarás de la nueva camarera? Aún no la he visto». «No hay nada que contar. Es una chica normal, trabaja bien». Brian encendió la radio, indicando que la conversación había terminado. Emma miró los árboles que pasaban por fuera de la ventana y pensó que realmente no le gustaba esta situación. Algo le decía que no iba a ser fácil en la fiesta de aniversario. Aún no sabía cuánta razón tenía en su premonición.
La Sonata Claro de Luna era una vieja mansión de techos altos y amplios ventanales. Brian lo había comprado hacía 3 años junto con su socio. Llevaban mucho tiempo ahorrando para tener su propio negocio. Ahora el restaurante estaba considerado uno de los mejores de la ciudad, donde la gente acudía no solo a comer, sino también a lucirse. Emma iba allí a la hora de comer para darle a su marido unos documentos que tenía que firmar. Rara vez estaba aquí durante el día. Normalmente se pasaba por la noche cuando llevaba a Brian a casa. El maitre la acompañó al despacho, pero su marido no estaba allí. Está en el salón comprobando el servicio, le informó el maitre, y se marchó. Emma atravesó la cocina, donde los cocineros se preparaban para el turno de noche. Caras conocidas la saludaron con la cabeza, alguien la saludó con la mano. En el comedor principal sonaba música suave. Los camareros arreglaban los platos. Brian se paró en la mesa más alejada y le explicó algo a una chica con delantal de uniforme. La rubia alta escuchaba atentamente, inclinando la cabeza hacia un lado. Cuando Emma se acercó, la chica se volvió. Tenía unos ojos muy claros, casi transparentes. «Ah, Emma», pareció despertar Brian. «Te presento a Tara, nuestra nueva empleada. Tara, esta es mi mujer». «Encantada de conocerte», sonrió Tara, pero la sonrisa no tocó sus ojos. «He oído hablar mucho de ti». «Lo mismo digo», respondió Emma. «Brian, necesito tu firma en el papeleo». Caminaron hasta el despacho. Mientras su marido revisaba los papeles, Emma lo observó, demacrado, con sombras bajo los ojos. Su trabajo solía hacerle feliz, pero ahora tenía la sensación de que le estaba drenando la energía. «Deberías descansar», le dijo. «Quizá podríamos ir a algún sitio el fin de semana». «Ahora no», negó con la cabeza. «Hay mucho trabajo que hacer. Nuevo menú, hay que formar al personal». «¿Tara aprende rápido?» «Sí, ella es capaz». Algo extraño parpadeó en su voz y Emma desconfió. Pero el momento pasó. Brian estampó la última firma y le entregó el papeleo. «Lo siento, tengo que volver a la sala». Al marcharse, vio que Tara acomodaba las flores de un jarrón sobre la mesa. Sus movimientos eran fluidos, casi felinos. Levantó la vista y encontró la mirada de Emma con una expresión de desafío. Por la noche, Emma recogió a su marido, una tradición desde que había empezado a salir hasta tarde. Los últimos clientes seguían sentados en la barra. Tara estaba limpiando la barra, con una pequeña mancha de vino visible en el delantal. «Buenas noches, señor Miller», tarareó al pasar. «Hasta mañana». Brian asintió sin mirar en su dirección, pero Emma notó que le temblaban los dedos, aferrando su maletín. En casa, se metió directamente en la ducha y luego dijo que estaba cansado y que quería irse a la cama. Emma se quedó despierta, escuchando su respiración. Él solía abrazarla siempre antes de acostarse, ahora se volvía hacia la pared. Al día siguiente llamó a su suegra. «Carol, ¿puedes contarme cómo conociste a Tara?» «Oh, cariño, resultó tan dulce. Fui a comer al restaurante y ella se acercó y se presentó. Dijo que Brian le había hablado mucho de mí. Es una chica muy atenta. Se fijó en que estaba mirando un pañuelo en el escaparate y me ayudó a elegir. Tiene muy buen gusto». «¿Y os veis a menudo?» «Bueno, a veces nos cruzamos en la ciudad. Vive cerca de mí, ¿te imaginas? ¡Qué casualidad!». «Casualidad». Emma golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. Había demasiadas coincidencias. La nueva empleada, el cambio de comportamiento de su marido y este extraño acercamiento a su suegra. Por la noche, volvió a pasar por el restaurante. Tara estaba junto al expositor de postres arreglando los pasteles. Alrededor del cuello le brillaba una fina cadena con un colgante, el mismo que Emma había visto en el catálogo de joyas que Carol había hojeado hacía poco. «Es un colgante precioso», dijo Emma. «Gracias». Tara tocó la joya con descuido. «Es un regalo». No dijo de quién, pero su sonrisa se ensanchó.
Algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Brian salió del despacho y Tara dirigió inmediatamente su atención hacia él. «Señor Miller, ¿quiere ver el nuevo arreglo del postre? He cambiado un poco la composición». «Claro». Se acercó a la vitrina y se puso a su lado. Emma vio que Tara se movía ligeramente en su dirección, un movimiento casual, pero que se leía como una costumbre. En casa, Emma sacó su diario y anotó la fecha en que notó por primera vez el cambio en el comportamiento de su marido. Luego, cuando apareció Tara, cuando su suegra empezó a hablar de ella, las fechas formaban un cuadro que la helaba por dentro. Faltaban 10 días para el aniversario y Carol estaba inmersa de lleno en los preparativos. Llamaba a los invitados, planeaba los menús y reorganizaba los muebles del salón para que hubiera sitio para todos. Emma la ayudaba con la organización. Tenía que encargar la tarta, los adornos y hacer una lista de regalos para que nadie comprara accidentalmente las mismas cosas. «¿Sabes?» Y Tara sugirió una idea maravillosa, le informó su suegra mientras ordenaban el armario en busca de un atuendo adecuado. «Ha sugerido que celebremos una fiesta del té en el jardín. El tiempo promete ser cálido. Y también ha encontrado una floristería estupenda que hará arreglos de flores frescas». Emma permaneció en silencio. El nombre de Tara había surgido con demasiada frecuencia últimamente. Era como si se hubiera filtrado silenciosamente en todos los aspectos de sus vidas. Incluso ahora, revisando los vestidos de Carol, Emma seguía topándose con nuevas prendas compradas por consejo de Tara. «Cariño, ¿te importa si le pido que me ayude a poner la mesa? Hace un trabajo tan bonito poniendo las mesas en el restaurante». «Claro, Carol, lo que tú digas». Su suegra sacó otro vestido y miró pensativamente la etiqueta. «Quizá deberíamos comprar uno nuevo». Tara dijo que había rebajas en el centro comercial. Emma arrugó la nariz. Solían ir juntas de compras. Esos eran sus días especiales, cuando podían charlar y alternar. Ahora Carol iba cada vez más de compras con Tara. Por la noche encontró a Brian estudiando el menú de la fiesta. Estaba sentado en su despacho con los papeles extendidos delante de él. «Tara ha sugerido que añadamos unos aperitivos nuevos», dijo sin levantar la cabeza. «Dice que serán estupendos para el buffet». Tara se está volviendo indispensable. Emma trató de mantener la voz neutra. Brian finalmente la miró. «Es muy buena organizando eventos, y mamá disfruta de su compañía». «Sí, me he dado cuenta». Al día siguiente, Emma pasó por casa de su suegra. Tenía que comprobar la lista de invitados. En el salón vio un jarrón nuevo, un elegante jarrón Art Deco. «Precioso», comentó Emma. «Me lo regaló Tara», se alegró Carol. «¿Te puedes creer que lo viera en una tienda de antigüedades e inmediatamente pensara en mí? ¡Qué chica tan atenta!». Emma se acercó a una vitrina con una colección de bailarinas. Las figuras de porcelana congeladas en gráciles poses eran el orgullo de Carol, su tesoro. Le gustaba especialmente la figura del centro, una rara obra de un maestro de renombre. «Limpié la vitrina a propósito para las fiestas», dijo Carol. «Tara dice que estas cosas tienen que brillar». Así que Tara ya ha estudiado la colección. Me pregunto si conoce el valor de estas estatuillas. Emma estaba segura de que sí. En casa, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la figurita del centro. Los precios de las subastas la hicieron silbar. No era de extrañar que Carol protegiera tanto la colección. Los preparativos estaban en marcha. Emma comprobó la entrega de la tarta, encargó decoradores e hizo planes de asientos para los invitados. Tara fue incluida inesperadamente en la lista de la mesa principal por insistencia de Carol. «Ayuda mucho con los preparativos», explicó su suegra. «Y además, ya es casi como de la familia». Emma miró el plano de asientos. Tara debía sentarse casi enfrente de ella. Probablemente era lo mejor, así sería más fácil vigilarla. 3 días antes de la fiesta, Emma llegó a casa de su suegra para colgar guirnaldas en el jardín.
Al pasar por delante de la exhibición de bailarinas, se dio cuenta de que la estatua central estaba un poco diferente, como si la hubieran movido. Miró más de cerca y vio una leve huella dactilar en el cristal. Carol había dicho que no dejaba que nadie tocara la colección. Ni siquiera Brian había tocado la vitrina sin permiso de su madre, así que alguien había roto esa regla. Esa noche, Emma no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su marido, pensó que no le gustaba lo que estaba pasando. Algo se estaba gestando, podía sentirlo en su piel. Y, de algún modo, estaba segura de que el aniversario sería el punto de inflexión. La semana anterior al aniversario, Carol organizó una cena familiar. Le gustaba reunir a todos los domingos, una tradición que se había mantenido durante muchos años. Emma estaba preparando una ensalada en la cocina cuando oyó sonar el timbre. Brian abrió y unas voces llegaron a la cocina. «He traído vino», fue la voz que reconoció de inmediato. «Tara». Carol dijo que le gusta el tinto. A Emma casi se le cae el cuchillo. ¿Cuándo se habían vuelto tan amigas como para invitarlas a cenas familiares? Se limpió las manos y salió al pasillo. Tara se estaba quitando el abrigo y Brian la ayudaba, con las manos en los hombros un poco más de lo necesario. «Oh, Emma», sonrió Tara. «¿Interrumpo?» Carol insistió en que viniera. Por supuesto que Carol insistió. Últimamente no había hecho más que elogiar a su nueva amiga. Tara, tan atenta, Tara, tan cariñosa, Tara esto, Tara lo otro. La cena estaba siendo extraña. Tara estaba sentada frente a Emma, y Emma podía ver todos sus movimientos, la forma en que ponía la ensalada en el plato de Brian, la forma en que le tocaba la mano al pasarle la sal, la forma en que lo miraba cuando creía que nadie la veía. «Dime, ¿dónde has trabajado antes?», preguntó Emma cuando se sirvió el postre. «Oh, en todo tipo de sitios», Tara asintió con el hombro despreocupadamente. «Ya sabes cómo es, buscarte a ti misma, probar cosas nuevas». «¿Y cuánto tiempo piensas quedarte con nosotros?» «Emma», sacudió Carol la cabeza con reproche. «¿A qué viene ese interrogatorio?» «No es nada». Tara se secó los labios con una servilleta. «Espero quedarme mucho tiempo. Me siento cómoda aquí». Después de cenar, Brian se ofreció a acompañar a Tara hasta el taxi. Permanecieron de pie en la puerta durante largo rato. Emma podía ver sus siluetas a través de la cortina. Tara dijo algo, gesticulando enérgicamente, y Brian escuchó con la cabeza inclinada. «¿No es maravillosa?» Carol recogió los platos. «Así anima cualquier compañía. Y cocina de maravilla. ¿Has probado su tarta de manzana?» «No». Emma ayudó a recoger la mesa. «¿Te visita a menudo?» «A veces viene a tomar el té. Me recuerda a mí cuando era joven, igual de enérgica y decidida». La siguiente cena familiar fue aún más intensa. Tara trajo la misma tarta de manzana, una receta especial. Carol vino encantada y Brian se comió 2 trozos. Emma apenas tocó la suya. «¿Le pasa algo a la tarta?», preguntó Tara servicial. «No pasa nada. Es que no me gustan los dulces». «Qué raro. Y Brian decía que te encantaban los postres». Emma miró a su marido, que evitaba estudiadamente su mirada. «Así que están hablando de ella. Me pregunto qué más le dice Brian a su camarera». Las tardes se alargaban interminablemente. Tara empezó a aparecer en todas las cenas familiares, trayendo una receta nueva, un vino raro, una baratija para la colección de Carol. Era como si estuviera marcando territorio, ocupando cada vez más espacio en sus vidas. «Estoy pensando en invitar a Tara a mi fiesta de cumpleaños», dijo Carol durante otra cena. «Ya está invitada», respondió Emma. «Ayudando con la organización, ¿recuerdas?» «No, me refiero a ponerla en la mesa principal. Hace tanto por nuestra familia». Brian permaneció en silencio, pero Emma notó que se le movía la comisura de los labios. Estaba claro que le gustaba la decisión. Tara se animó.
Llenó el vaso de vino de Carol y empezó a hablar de sus ideas para decorar la mesa de las fiestas. Emma la miró y pensó, ¿en qué momento se torció todo? ¿En qué momento empezó esta mujer a ocupar un espacio que le pertenecía? En casa, Brian se fue directamente a la ducha. Empezó a pasar mucho tiempo en ella, como si intentara quitarse algo de encima, o el olor de alguien. Emma estaba sentada en el dormitorio mirando la fotografía de su boda. Habían sido tan felices entonces, jóvenes, enamorados, confiados en el futuro. ¿Qué había cambiado? El domingo siguiente Tara no apareció. Dijo que estaba ocupada. Fue una cena tranquila, como si todos no supieran de qué hablar. Era como si ella se hubiera llevado todos los temas de conversación, todas las risas. Incluso Carol parecía disgustada. ¿Por qué no la llamamos?, sugirió mi suegra. ¿Para ver cómo está? Mamá, dale un respiro al hombre. Brian alzó la voz por primera vez aquella noche. Emma los observó y sintió que algo parecido a la ira crecía en su interior. Echaban de menos a Tara. Su familia echaba de menos al extraño que había llegado a sus vidas hacía solo un par de meses. Un hombre que claramente tenía sus propios planes para su futuro. La primera vez que vio a Carol fue poco antes de la boda. Había acudido a la cafetería donde Emma trabajaba como contable y se había sentado en una mesa junto a la ventana. Brian acababa de poner en marcha su negocio de catering, estaban ahorrando para la boda y Emma trabajaba a tiempo parcial por las tardes. «Así que tú eres la que le ha robado el corazón a mi chico», dijo Carol, mirándola por encima de su taza de café. Emma estaba confusa, sin saber qué responder, pero Carol se rió y le tendió la mano. «Tranquila, querida. He venido a conocer a la chica que hizo resplandecer de felicidad a mi hijo». Hablaron hasta la hora de cerrar. Carol le contó anécdotas de la vida de Brian. Le enseñó las fotos de bebé que siempre llevaba en el bolso. Luego sacó una cajita del bolso. «Esto es para ti, una reliquia familiar. Me la dio mi suegra y ahora te la paso a ti». En la caja había un broche de plata con perlas, un trabajo antiguo, delicado y elegante. Emma no pudo contener las lágrimas mientras Carol prendía la joya a su blusa. «Ahora eres parte de la familia», le dijo su suegra. A partir de ese día, se hicieron íntimas. Carol le enseñó a cocinar los platos favoritos de Brian, compartió con ella los secretos de las recetas familiares, la llevó a tiendas de antigüedades. Coleccionaba antigüedades. Estaba especialmente orgullosa de sus bailarinas de porcelana. «¿Ves esta?», Carol señaló la estatuilla central. Fue creada por un famoso maestro en 1927. Solo hay 12 de estas en el mundo. Emma recordó la primera vez que había visto la colección. Las gráciles figuras detrás del cristal, cada una en su pose única. Carol limpiaba la vitrina todas las semanas, colocando las bailarinas en un orden determinado. «No son solo figuras», dice. «Son historia. Cada una guarda un trozo del pasado». Cuando los padres de Emma no pudieron asistir a la boda, su padre estaba en el hospital, fue Carol quien la apoyó. Ayudó con la organización, la tranquilizó, la distrajo con conversaciones, y luego, durante la ceremonia, le apretó la mano discretamente cuando Emma se puso nerviosa. Con el tiempo, su relación se fue consolidando. A menudo iban juntas de compras, tomaban el té en el porche, comentaban noticias y compartían secretos. A Carol le encantaba invitarlas a las cenas familiares. Cocinaba algo especial, conseguía el mejor decorado. «Sabéis», dijo una vez, «siempre soñé con tener una hija, y ahora tengo una». Emma guardaba el broche en una caja especial. A veces lo sacaba y examinaba el delicado trabajo. Era más que una joya, un símbolo de aceptación, confianza y amor. Cuando murió el padre de Brian, Emma se mantuvo cerca de su suegra. Ayudó con el papeleo, organizó el funeral, estuvo a su lado. Se pasaban horas sentadas en el salón mirando viejas fotografías. «Estaba muy orgulloso de su hijo», dice Carol, «y de ti también. Siempre decía que teníamos suerte de tener una nuera». Después del funeral,
Carol empezó a amasar una colección de bailarinas. Le ayudó a sobrellevar la pérdida. Se sumergió en el aprendizaje de la historia de cada figurita, viajando a subastas, consultando a expertos. A Robert le encantaba el ballet, explica. Me llevaba a las representaciones cuando nos conocimos. Estas figuritas son como momentos congelados de nuestra felicidad. Emma le ayudaba a buscar especímenes raros. Podían pasarse horas en el ordenador, estudiando catálogos de anticuarios. Carol le enseñó a entender los sellos, a distinguir las falsificaciones de los originales. Y ahora aparecía Tara. Era como si se hubiera interpuesto entre ellas, ocupando el lugar que antes había pertenecido a Emma. Ahora Carol le consultaba sobre las compras, compartía con ella sus secretos, le enseñaba la colección. Emma sacó un broche de la caja. La plata se había empañado, pero las perlas aún brillaban suavemente. Recordó las palabras de su suegra. Ahora eres parte de la familia. Ya no era suficiente. ¿Había conseguido Tara destruir en unos meses lo que había tardado años en construir? Llamaron a la puerta del dormitorio. Brian había vuelto del restaurante. Emma escondió rápidamente el broche y se secó los ojos. No permitiría que nadie arruinara su familia. Ni Tara, ni nadie. Brian siempre se había sentido orgulloso de su restaurante. Ponía el corazón en él, cuidaba cada detalle. Cuando Tara había venido a solicitar el trabajo, él se había fijado en su atención al detalle. Había arreglado el mantel de la mesa del vestíbulo mientras esperaba la entrevista. Al principio, se limitó a observarla, cómo interactuaba con los clientes, cómo se movía con elegancia entre las mesas, cómo adivinaba con precisión el estado de ánimo de los clientes. Era como si hubiera nacido para ese trabajo. Por la noche está demasiado oscuro, dijo una vez. Hay que poner luces aquí y aquí, crear un ambiente acogedor. Le hizo caso. Los clientes apreciaron los cambios. Se quedaban a tomar el postre más a menudo, pedían más vino. Tara siempre sabía qué ofrecer, cómo servirlo, de qué hablar. A menudo se quedaba después de la hora de cierre para ayudar con el papeleo, sugerir ideas para nuevos menús. A veces se sentaban en una sala vacía para hablar de los planes de desarrollo del restaurante. Ella sabía escuchar, atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas precisas. ¿Alguna vez has pensado en abrir una terraza de verano? Con vistas al jardín, conozco a un gran diseñador. Empezó a fijarse en su olor, un ligero aroma a jazmín. La forma en que se echa el pelo hacia atrás cuando piensa en ello. La forma en que se mordía el labio mientras tomaba notas en su cuaderno. Se estaba poniendo pesado en casa. Emma hablaba de facturas, de planes para el fin de semana, del próximo aniversario de su madre. Escuchaba a medias, pensando en el nuevo postre que se le había ocurrido a Tara. Prueba esto, le tendió una cucharada de mousse de caramelo. Es una antigua receta francesa. Tenía los dedos calientes. Le sostuvo la mirada en los labios un poco más de lo necesario. Ella se dio cuenta, claro que siempre se daba cuenta de todo. Empezaron a verse después del trabajo, a hablar de negocios, a planear eventos. Ella hablaba de sus viajes, de las ciudades en las que trabajaba. Él se sorprendió memorizando cada palabra. Tu madre es maravillosa, dijo Tara después de la primera cena familiar. Una mujer tan elegante, y esa colección de bailarinas es increíble. Había visto lo unidas que habían crecido, su madre y Tara. Cómo podían hablar de antigüedades, moda, recetas durante horas. Emma era reservada, la observaba con recelo. Él sentía sus ojos clavados en él, pero no podía, o no quería, explicárselo. Tara sabía cómo crear una atmósfera especial, íntima, que invitaba a la franqueza. Le contó cosas que había olvidado hacía tiempo, sueños, miedos, planes incumplidos. Eres increíble, le decía. Solo tú te subestimas. Sus caricias se hicieron más atrevidas, toques aleatorios, como al azar de las manos, miradas al otro lado del pasillo,
Conversaciones en voz baja en su oficina. Él sabía que estaba mal. Vio a Emma cambiar, volviéndose más callada, más triste. Pero Tara parecía llenar un vacío que él ni siquiera sabía que existía. «Puedo irme», había dicho una vez. «Si quieres». Él no quería. No podía imaginarse el restaurante sin ella, las tardes sin sus conversaciones, la vida sin su sonrisa. Ella nunca pedía más. Nunca exigió decisiones, nunca hizo una escena. Simplemente estaba ahí, comprensiva, cálida, disponible. «Tienes una familia preciosa», decía. Nunca querría arruinarla. Pero lo hizo, lenta, imperceptiblemente, como el agua que afila una piedra. Con cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha. Miró a Emma, la esposa con la que había vivido 6 años, dedicada, cariñosa, amorosa. Ella no se merecía esto. Nadie lo merecía. Tara se había preparado para el aniversario de su madre con tanto entusiasmo como si fuera el suyo propio, escogiendo flores, planeando el menú, consultando con los decoradores. «Todo tiene que ser perfecto», dijo. «Carol se merece lo mejor». Él no sabía lo que ella tramaba. No quería saberlo. Solo seguía la corriente, dejando que los acontecimientos siguieran su curso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había dejado de luchar? ¿Cuánto hacía que había aceptado que su vida se dividía en un antes y un después de la llegada de Tara? Los niños no se dan cuenta de lo duro que es estar solo. Tras la muerte de Robert, la casa quedó vacía, y ni siquiera sus cosas favoritas le salvaron de la soledad. Tara apareció justo a tiempo, joven, enérgica, interesada en todo. Carol la había visto en el restaurante de su hijo, arreglando un arreglo de flores frescas en una mesa. Sus movimientos eran precisos y seguros. Le recordaba a Carol cuando era más joven, igual de interesada en las pequeñas cosas que la hacían sentirse a gusto. «Lo siento, pero ese jarrón tiene que estar un poco a la derecha», dijo entonces Tara. «Así la luz caerá sobre las flores de forma diferente». Se pusieron a hablar. Tara resultó ser una conversadora increíble. Sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas y admirar de verdad. Le interesó especialmente la colección de bailarinas. «¡Qué trabajo tan impresionante!», tocó con cuidado el cristal de la vitrina. «No es Grayson. Vi una estatua parecida en una exposición en Londres». Carol estaba asombrada. Poca gente podía reconocer la letra del maestro a simple vista. Hablaron durante horas de antigüedades y Tara demostró ser una auténtica entendida. Empezó a venir, al principio de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Traía tés inusuales, postales antiguas encontradas en tiendas de segunda mano. Un día trajo un libro sobre la historia de la porcelana, una rara edición que Carol llevaba tiempo buscando. «Lo vi por casualidad en una tienda», le dijo. «Pensé en ti enseguida». Era fácil estar con ella. Nunca tenía prisa por irse. Podía pasarse horas escuchando historias sobre Robert, mirando fotografías antiguas. A veces Carol se sorprendía pensando, «Ojalá tuviera una hija así». Por supuesto, estaba Emma, una buena chica, cariñosa, pero últimamente se había vuelto tensa, distante. Venía cada vez menos y sus conversaciones eran cada vez más cortas. Tara llenó ese vacío. Recordaba el té favorito de Carol, sabía qué flores le gustaban. La aconsejaba sobre ropa, le pedía su opinión sobre nuevos platos para el restaurante. «Sabes más de esto que nadie», le decía. «Tienes un gusto impecable». Cuando comenzaron los preparativos para el aniversario, Tara se hizo cargo de la mayoría de las tareas. Conocía a un florista estupendo, encontró los adornos perfectos para el jardín, ideó cómo organizar las mesas. «Necesitamos que todo sea especial», dice. «Al fin y al cabo, es el gran día». Carol se dio cuenta de cómo había cambiado su hijo desde la aparición de Tara en el restaurante. Parecía más joven, con el mismo brillo en los ojos. Sonreía más, hacía planes. «Es una restauradora nata», dijo. «Tantas ideas,
tanta energía. A veces Carol captaba las miradas extrañas que intercambiaban. Se daba cuenta de que hablaban largo y tendido sobre algo en el despacho de Brian, pero no quería pensar en ello, no quería arruinar el idilio que se había desarrollado en los últimos meses. Tara se había convertido en parte de sus vidas, de forma discreta y natural, como si siempre hubiera estado allí. Conocía todos sus hábitos, los comprendía a medias, adivinaba sus deseos. «Me alegro mucho de haberos conocido», dijo un día. «Os habéis convertido en una verdadera familia para mí». Carol se emocionó hasta las lágrimas. Ella no sabía que Tara tenía sus propios planes para esta familia, que su sinceridad era solo un hábil juego, que todos sus movimientos estaban calculados y pensados. Simplemente estaba disfrutando de la compañía de una mujer joven que aportaba tanta calidez y atención a su vida. Una mujer que estaba destruyendo lenta pero inexorablemente lo que realmente le importaba. Emma dejó su teléfono en el coche y volvió al restaurante a última hora de la noche para recogerlo. El aparcamiento estaba casi vacío, solo el coche de Brian y un par de coches de clientes habituales. Había una luz tenue en la entrada, lo que significaba que el bar seguía abierto. Quería coger el teléfono e irse, pero vio movimiento en la ventana. En el local semioscuro, Brian estaba sentado en una mesa alejada. No estaba solo. Tara estaba a su lado, apoyada en el respaldo de la silla. Hablaban de algo, en voz baja, con la cabeza inclinada hacia el otro. Emma se detuvo en la puerta. No entró. Se detuvo en el pasillo, contra la pared. Las voces estaban apagadas, pero pudo distinguir las palabras. «Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre». La voz de Tara sonaba suave, congraciadora. «Tarde o temprano habrá que solucionar algo». «Lo sé», dijo Brian cansado. «Es que no puedo arruinarlo todo». «¿Y así no se arruinan las cosas?» Silencio. Luego el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás. Pasos. Emma se asomó con cautela. Brian estaba de pie junto a la ventana de espaldas al pasillo. Tara se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. «No tengo prisa», le dijo. «Pero ya ves que lo entiende. Emma no es tonta. No hables de ella». «¿Por qué?» «Porque te sientes culpable. Deberías». Se giró bruscamente y la atrajo hacia él. El beso fue codicioso, desesperado. Emma vio cómo Tara le pasaba los dedos por el pelo, cómo todo su cuerpo se apretaba contra él. «No puedo estar sin ti», dijo Brian con voz ronca. «Simplemente no puedo». «Y no tienes por qué», se apartó Tara, ajustándose la blusa. «Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo». Emma retrocedió lentamente hacia la salida. Los oídos le hacían ruido, las náuseas le subían a la garganta. Llegó al coche y se puso al volante. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto. Llegó tarde a casa. Brian ya estaba dormido, o fingía estarlo. Emma se quedó bajo la ducha durante un buen rato, como si quisiera borrar lo que había visto. Por la mañana fingió estar bien. Preparó el desayuno y el almuerzo de su marido. Evitó su mirada. Habló con una sola palabra. Había un rastro de pintalabios en su camisa, una tenue marca rosácea en el cuello. Condujo hasta el trabajo, pero no pudo concentrarse. Los números de los informes se desdibujaban ante sus ojos. En su cabeza se arremolinaban fragmentos de una conversación que había oído por casualidad. Las cosas están a punto de cambiar. ¿Qué quería decir Tara con eso? ¿Qué estaba tramando? Emma abrió su agenda y echó un vistazo al calendario. Faltaba menos de una semana para el aniversario de su suegra. Esa noche volvió a ir al restaurante. Se sentó en el coche al otro lado de la calle, observando. Tara estaba trabajando en el salón, revoloteando entre las mesas, encantando a los comensales. Brian apareció un par de veces. No hablaron, solo intercambiaron miradas. Pero Emma vio ahora algo en lo que no se había fijado antes.
la forma en que Tara le tocaba despreocupadamente la mano al entregarle la carpeta del menú, la forma en que posaba su mirada en la figura de ella, la forma en que se movían sincronizados en el espacio del restaurante, como si estuvieran bailando una danza largamente ensayada. En casa sacó una caja de fotos de la boda. Aquí ella y Brian, jóvenes, felices. Aquí Carol abrazándolos a los dos. Aquí la primera cena familiar en la nueva casa. El teléfono vibró. Un mensaje de su suegra. Otra descripción entusiasta de la ayuda de Tara en los preparativos del aniversario. Lo atenta, cariñosa e insustituible que era. Emma se quedó mirando la pantalla y pensó, ¿cuándo ocupó esta mujer su lugar? En el corazón de su marido, en la casa de su suegra, en su familia. Y lo más importante, ¿qué planeaba hacer a continuación? Las cosas están a punto de cambiar. No, pensó Emma, no cambiarán. Al menos no de la manera que has planeado. Emma no iba a seguir a Tara, pero después de esa noche en el restaurante no podía calmarse. Algo le decía que algo grande estaba a punto de suceder, y tenía razón. Ese día había recogido el papeleo de Hacienda antes de lo habitual y decidió llevarlo directamente al restaurante. Tara estaba hablando por teléfono en el pasillo de servicio sin darse cuenta de que Emma doblaba la esquina. Sí, todo va según lo previsto. La voz de Tara sonaba rígida, nada que ver con lo habitual. La vieja está loca por mí. Me arrastra por toda la casa, me enseña sus tesoros. Deberías ver esta colección. Una figurita vale como el sueldo de un año. Una pausa. Emma se quedó inmóvil, temerosa de moverse. No, ya he pensado en todo. Haré una escena en el aniversario, supuestamente pillando a mi cuñada robando. La estatua central desaparecerá y encontraré una copia en su bolso. El marido, por supuesto, se pondrá del lado de mamá, siempre lo hace, y ya le he insinuado a la vieja que vi a ese advenedizo merodeando por la ventana. Emma apretó la carpeta contra su pecho. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en el pasillo vacío. ¿A quién le importa lo que le pase al original? Lo principal es que todos creerán que es una ladrona. Carol no perdonará semejante traición, y su marido haría cualquier cosa por mí. Haremos un berrinche y tendré la casa en un mes. Deberías ver la colección de antigüedades que hay. De nuevo la pausa. Tara se rió, fríamente, con dureza. Claro que sospecha algo, pero ¿quién va a creerla? Soy una persona tan dulce, atenta y considerada. Incluso encargué flores especiales para su cumpleaños. Le encantan los lirios blancos. Y elegí un broche antiguo como el que le regaló a aquella tonta para su boda. Emma retrocedió con cuidado, salió del restaurante y entró en su coche. Sus manos temblaban, pero sus pensamientos eran claros como el cristal. Así que era eso, no solo una aventura con su marido, una elaborada estafa. Tara tenía como objetivo no solo el asiento de la esposa, sino toda la fortuna familiar. En casa, Emma abrió su portátil. Encontró sitios web que vendían réplicas de estatuillas antiguas. Estudió cuidadosamente las especificaciones, comparó precios. Luego revisó sitios de electrónica, sensores, balizas, alarmas. El plan de Tara era bueno, pero tenía un punto débil. No sabía que Emma lo había oído, lo que significaba que tenía una ventaja. Encargó una réplica de la estatuilla, precisa, cara, al mejor artesano. Además, encargó un sensor en miniatura con una aplicación para el teléfono. Se sentó en su escritorio y escribió minuto a minuto lo que había que hacer. ¿Tara quería una guerra? Pues la tendría. Pero las reglas del juego serían diferentes. Al día siguiente, llegó a casa de su suegra como si nada, para ayudar con los preparativos de las fiestas. Tara ya estaba allí, colocando flores en jarrones. «Oh, Emma», sonrió con su sonrisa característica, y le estaba diciendo a Carol que nos falta tu gusto. «Por supuesto», le devolvió Emma la sonrisa. «Siempre estoy encantada de ayudar a la familia». Hizo hincapié en la última palabra.
Tara frunció el ceño un momento, tan rápido que nadie más que Emma se dio cuenta. El juego había empezado, y Emma iba a ganarla. El paquete con la copia de la estatua llegó 3 días antes del aniversario. Emma lo recogió de la oficina de correos por la mañana temprano, mientras Brian dormía. Lo desempaquetó en el coche. El trabajo era excelente, ni siquiera un experto se habría dado cuenta del interruptor. Ella misma había colocado el sensor. Taladró con cuidado un agujero en la base y colocó el pequeño dispositivo en su interior. Comprobó la aplicación en su teléfono. La señal era clara y el radio de acción permitía rastrearlo dentro de la casa. Esa tarde fue a casa de su suegra, aparentemente para discutir los últimos detalles de las vacaciones. Carol estaba en el jardín con la florista, Tara ayudando a arreglar las flores. «Me daré una vuelta por la casa», dijo Emma. «Quiero ver si todo está listo en el salón». Subió las escaleras y esperó a que la puerta se cerrara al final. La vitrina con las bailarinas estaba en su sitio. Emma abrió con cuidado la puerta de cristal, retiró en silencio la estatua central. En su lugar colocó una copia, exactamente igual, con el mismo ángulo. Escondió el original en el rincón más alejado del cajón inferior, detrás de unos viejos álbumes de fotos. Nadie mira allí, ni siquiera cuando limpian el cristal. Tara apareció en la puerta mientras Emma limpiaba el cristal de la vitrina. «No sabía que habías decidido ayudar a limpiar». «Solo quiero que todo esté perfecto», sonrió Emma. «Después de todo, es un día importante para nuestra familia». Notó que Tara lanzaba una rápida mirada a la vitrina, comprobando si todo estaba en su sitio. Emma dejó deliberadamente una marca apenas visible en el cristal, haciéndole creer que estaba nerviosa, inquieta, intentando borrar sus huellas. Esa tarde volvió a comprobar el sensor. La aplicación mostraba la ubicación exacta de la figurita, que reaccionaba al menor movimiento. Lo cronometró. Entre pitido y pitido pasó menos de un segundo. Por si acaso, hizo varias fotos de la estatuilla original. Primeros planos, desde distintos ángulos. Tuvo especial cuidado en eliminar el sello del maestro de la base. Las guardó en una carpeta independiente protegida por contraseña. Se quedó pensando en su comportamiento. Había estado despistada a propósito los últimos días, dejando caer cosas, olvidando preparativos. Le hizo creer a Tara que estaba al borde de una crisis nerviosa, que estaba a punto de cometer un error. El día antes de su aniversario, Emma pasó por el restaurante, aparentemente por negocios. Tara iba a estrenar uniforme, un delantal negro estándar, pero con el logotipo del restaurante bordado en él, y bolsillos, lo suficientemente profundos como para ocultar una pequeña estatua. «Bonito uniforme», dijo Emma. «Sobre todo los bolsillos son prácticos». Tara se tensó durante una fracción de segundo, pero enseguida sonrió. «Sí, muy práctico. Hay mucho que llevar encima». En casa, Emma comprobó su teléfono una vez más. Estaba completamente cargado. La aplicación funcionaba y la señal era estable. Guardó el teléfono en el bolso, en un lugar fácil de alcanzar con una mano. ¿Tara quería hacer una jugada? Bueno, ella conseguiría una. Solo que el final no sería como ella había planeado. Brian volvió tarde. El restaurante estaba en los últimos preparativos para mañana. Parecía cansado y en cierto modo perdido. «¿Está todo bien?», preguntó Emma. «Sí», se quedó callado. «Solo preocupado por lo de mañana. Quiero que todo salga perfecto». «Oh, irá perfectamente», pensó Emma, «solo que no de la manera que algunos esperan». La mañana empezó con prisas. Carol se despertó en la oscuridad. Emma podía oírla dando vueltas por la casa, comprobando por enésima vez todos los preparativos. Brian se había ido al restaurante. Tenían que recoger los aperitivos y la tarta que habían encargado. Emma llegó a casa de su suegra a las 9 de la mañana. Los camareros del restaurante ya estaban en la casa, colocando los platos y decorando las mesas. Tara supervisaba, daba instrucciones,
ajustaba los manteles y reorganizaba los jarrones de flores. En el salón, Carol limpiaba una vitrina de bailarinas. Emma se quedó paralizada en la puerta, mirando la réplica con el sensor incrustado que estaba en el lugar más prominente. El original estaba a buen recaudo en un rincón del cajón inferior de la vitrina, debajo de viejos álbumes de fotos. Nadie mira nunca ahí dentro, ni siquiera cuando limpian el cristal. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, no, lo haré yo sola, se apartó Carol, admirando la colección. Sabes, Tara sugirió poner algo más de iluminación. Ahora es como si brillaran desde dentro. Tara entró en la habitación con un ramo de lirios blancos. Estaba arreglando las flores mirando a la ventana de vez en cuando. ¿En qué estaría pensando? ¿En qué momento decidiría robar la estatua? Se suponía que los invitados empezarían a reunirse después de las 2. Emma comprobó su teléfono. La aplicación funcionaba correctamente. La señal era estable. Se alejó a propósito de la vitrina, fingiendo estar totalmente inmersa en los últimos preparativos. Hacia el mediodía, Brian llegó con una tarta y aperitivos. Emma vio que Tara le ayudaba a descargar cajas del coche. Hablaron en voz baja de algo mientras permanecían de pie junto al maletero. A la 1 empezaron a reunirse los primeros invitados, los más puntuales, de viejos amigos de la familia. Carol los recibió con su vestido nuevo, el que había elegido con Tara. Emma subió a cambiarse. Desde el cuarto de baño pudo oír a Tara al teléfono en el pasillo. Sí, todo está listo. Espera la señal. Se maquilló y miró el teléfono. La señal seguía siendo clara. El plan de Tara era obvio. Esperar a que todos los invitados se hubieran reunido para montar el escándalo más sonoro posible. A las 2 en punto, llegaron los padres de Emma. Rara vez veían a Carol, pero siempre la trataban con cariño. Mamá trajo un pastel casero, una vieja receta familiar. ¿Dónde está esa chica tan simpática de la que tanto me habló Carol?, preguntó. ¿Tara? Está aquí, ayudando con la organización. Qué bien que Carol tenga una amiga así, sonrió mamá. Si no, se sentiría muy sola después de la muerte de su marido, si ella lo supiera. A las 3 la casa estaba llena de invitados. Sonaron felicitaciones, tintinearon copas y sonó música suave. Tara revoloteaba entre los invitados con una bandeja de canapés, encantándolos a todos con su sonrisa. Brian pronunciaba un solemne discurso. Carol lloraba mientras hablaba de cómo había sustituido a sus padres por ella y su hermana. Tara permanecía un poco apartada, pero Emma podía ver su mirada fija en la vitrina. La casa se estaba llenando de invitados. Emma los veía reunirse en grupos, intercambiando noticias, felicitando a Carol. Viejos amigos de la familia, colegas de Brian, vecinos, todos los que habían formado su círculo social en los últimos años. Carol brillaba en el centro de atención. Tara dirigió hábilmente el flujo de invitados, asegurándose de que hubiera suficientes bebidas y aperitivos para todos. Era como si estuviera en todas partes a la vez, sirviendo vino, arreglando flores, ayudando con los regalos. Brian estaba apartado, hablando con un compañero de restaurante. Emma se dio cuenta de que miraba a Tara y a la exhibición de bailarinas. ¿Conocía el plan de su amante? A las 4 habían llegado los últimos invitados. Los camareros empezaron a traer los aperitivos calientes. El salón se volvió ruidoso mientras todos comentaban los regalos que Carol había colocado en la mesa designada. «Esto es increíble», se maravilló mientras desenvolvía otro paquete. «Me mimáis tanto». Tara estaba cerca, ayudando a desenvolver los regalos. Alrededor del cuello le brillaba la misma cadena que Carol le había regalado. Emma se dio cuenta por primera vez de que el cierre estaba un poco torcido, como si la joya se hubiera abrochado a toda prisa. Los padres de Emma estaban hablando con los antiguos compañeros de Carol en el hospital. Su madre les contó cómo había conocido a su suegra, lo impresionada que había quedado por aquella mujer tan enérgica. «¿Hace mucho que conoces a Carol?»,
le preguntó a Tara mientras pasaba con una bandeja. Nos conocimos en el restaurante, sonrió Tara. A menudo viene a ver a su hijo. Es una mujer maravillosa. Se nota enseguida que viene de una buena familia, no como otras personas. Dijo las últimas palabras en voz más baja, pero lo bastante alta como para que Emma la oyera. La indirecta era más que transparente. A las 5 en punto iba a comenzar la cena de gala. Los invitados se dirigieron lentamente al comedor donde estaban dispuestas las mesas. Tara comprobaba personalmente la disposición de los asientos, asegurándose de que todos estuvieran sentados. Emma se sentó frente a la vitrina. Lo había elegido a propósito. Desde allí tenía una vista despejada de toda la sala. Tenía el móvil en el bolso y la aplicación encendida. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Brian estaba haciendo otro brindis. Carol se enjugó las lágrimas, conmovida por las palabras de su hijo. Tara estaba de pie contra la pared sosteniendo una bandeja de champán. Tenía la mirada fija en la vitrina. ¿En qué momento se decidiría? ¿Cuando todos estuvieran absortos en la comida? ¿O esperaría hasta el postre, cuando la atención de los invitados estuviera puesta en la tarta? No importaba. Emma estaba preparada para cualquier situación. El sensor funcionaba correctamente, su teléfono estaba cargado. El plan de Tara le iba a salir mal. Los camareros empezaron a servir los primeros platos. El tintineo de los platos se mezclaba con las voces de los invitados, la música y las felicitaciones. Tara pareció desaparecer en el bullicio. Emma la perdió de vista por un momento, y cuando la encontró, ya estaba de pie junto a la ventana, aparentemente arreglando las flores del jarrón que había junto a ella. Su mano se deslizó hacia la puerta de cristal. Había comenzado. Los festejos estaban en pleno apogeo cuando sonó la voz de Tara. «Carol, ¿no te das cuenta de nada? ¿Dónde está la pieza central de tu colección?» Se detuvo ante la vitrina, señalando desafiante un lugar vacío. Los invitados se callaron, desviando la mirada de la anfitriona a las puertas de cristal. Carol se levantó de la mesa, frunciendo el ceño perpleja. «¿Cómo es posible? Lo he comprobado todo esta mañana. Y sé quién ha estado merodeando por aquí toda la noche». Tara se volvió hacia Emma. «La vi escondiendo algo en su bolso. ¿Lo comprobamos?» Brian se tensó, mirando de un lado a otro a su mujer y a Tara. Los invitados cuchicheaban. Los padres de Emma se miraron confundidos. «Emma, cariño», le tembló la voz a Carol. «¿Es verdad?» Emma sacó tranquilamente su teléfono y abrió la aplicación. Ni siquiera le tembló la mano al pulsar el botón. Un pitido estridente rompió el silencio. Procedía del bolso de Tara. Ella se sacudió como si hubiera recibido un golpe e intentó retirarse sigilosamente hacia la salida. «¿Qué ocurre?» Carol pasó una mirada confusa de una mujer a otra. «Comprobemos la bolsa de Tara», sugirió Emma, «ya que hemos empezado a buscar la que falta». Tara corrió hacia la puerta, pero Brian le cerró el paso. En su bolso había una figurita, réplica exacta de la desaparecida, con un sensor incrustado en su interior. «Te lo explicaré todo», Emma sacó su teléfono. «Escucha esto primero». La grabación de la conversación telefónica de Tara llenó la habitación. Su voz hablando de su plan para incriminar a Emma sonaba dura y regodeante. Planeaba robar la estatua y culpar de ello a la mujer de Brian, calculando que Carol no perdonaría semejante traición. «Pero escuché esta conversación», continuó Emma. «Así que encargué una réplica exacta de la estatuilla con un sensor incrustado en ella. El original está en un lugar seguro. Sabía que Tara intentaría robarla y culparme a mí. Ahora tenemos pruebas de sus planes». «No lo entiendo». Carol se hundió en una silla. «¿Por qué? Quiero decir, confiábamos en ti». «Porque ella quería algo más que a Brian», dijo Emma con calma. «Lo quería todo. La casa, la colección, nuestro lugar en tu vida. Te utilizó, jugó con tu soledad, se restregó en tu confianza». «Eso no es verdad». Tara finalmente encontró su voz. «Ella lo preparó todo». «Hay una réplica con un sensor en tu bolso», le recordó Emma.
Tú misma lo robaste, pensando que era el original, y tenemos una grabación de vuestra conversación. Fuera, dijo Carol en voz baja pero con firmeza. Inmediatamente. Tara lanzó una mirada de odio alrededor de la multitud reunida y salió de la habitación a grandes zancadas. En el umbral se dio la vuelta. Te vas a arrepentir, siseó, mirando a Emma. Pero la amenaza sonó patética e impotente. Se hizo un gran silencio en la sala. Los invitados se miraron confundidos, sin saber cómo reaccionar. Carol se sentó con las manos cubriéndose la cara. Lo siento, levantó los ojos hacia Emma. Debería haberme dado cuenta. No lo sientas. Emma abrazó a su suegra. No es culpa tuya. Ella sabía cómo manipular a la gente. Brian seguía de pie en la puerta, mirando al suelo. Iba a tener una conversación seria con su mujer, pero no ahora, no delante de todo el mundo. Ahora mismo, había que salvar las vacaciones. Abrimos el champán, sugirió la madre de Emma, intentando animar el ambiente. Los invitados empezaron a animarse. Los camareros jugueteaban con las copas. Carol se enjugó los ojos e intentó sonreír, y Emma pensó en que las cosas podrían haber acabado mucho peor, si no hubiera oído aquella conversación, si ella no hubiera adivinado para tender una trampa. Tara casi había tenido éxito en su plan, casi, pero de lo que no se había dado cuenta era de que el amor de la familia podía ser más fuerte que cualquier intriga. A la mañana siguiente, Carol llamó a su hija para decirle que había vuelto a poner la colección en orden. Emma había traído la estatua original, y ahora todas las figuritas estaban en su sitio. El restaurante cerró temporalmente durante un par de días. La razón oficial aducida fue el mantenimiento de la cocina. Brian estaba haciendo papeleo, despidiendo a Tara, comprobando si faltaba algo más. Emma estaba en casa ordenando viejas fotografías. No es que lo necesitara, solo quería tener las manos ocupadas. Brian llegó tarde a casa y se sentó en el sofá frente a ella. Tenemos que hablar. Trató de no mirarla a los ojos. La conversación duró toda la mañana. Hablaron de todo, de la traición, de la soledad, de lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años, de si se podían recoger los fragmentos de la confianza rota. Carol llamó por la mañana. Tara había intentado entrar en su casa y hubo que llamar a la policía. Presentaron una denuncia por acoso, pero Tara consiguió marcharse antes de que llegara la patrulla. Los vecinos cuchicheaban mientras comentaban el escándalo. La historia del aniversario se extendió por el barrio, ganando nuevos detalles. Algunos sentían lástima por Brian, otros lo condenaban, pero la mayoría apoyaba a Emma. El restaurante tuvo que cambiar completamente de personal. Algunos camareros estaban de parte de Tara, otros simplemente no querían trabajar en un ambiente de desconfianza. Brian estaba entrevistando y contratando a gente nueva. Emma volvió al trabajo. Las cifras de los informes eran reconfortantes. No había lugar para la emoción o la traición. Aceptó a propósito proyectos extra para poder pensar menos en lo que había pasado. Por las tardes, Brian y ella hablaban, mucho, largo y sincero, sobre cómo había empezado, de cómo Tara había entrado poco a poco en sus vidas, cómo había jugado hábilmente con las debilidades de cada uno. Carol se culpaba por no reconocer la falsedad. Se volvió más retraída, salía con menos frecuencia. Ahora todos los domingos se reunían en su casa, solo los más allegados, solo la familia. Llegó una carta de Tara exigiendo una indemnización por despido improcedente. Brian la llevó a los abogados que rápidamente resolvieron el asunto. Ella no volvió a aparecer. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. El restaurante volvió a abrir, ahora con un nuevo menú y un nuevo interior. Carol empezó a salir por la ciudad a relacionarse con amigos. Emma y Brian trabajaron duro en su relación. Acudieron a un consejero matrimonial y aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro. Fue un largo camino, pero ambos se dieron cuenta de que merecía la pena.
La colección de bailarinas seguía en el escaparate, solo que ahora había un discreto sensor de alarma en las puertas de cristal por si acaso. La vida continuaba, no igual que antes, con nuevas experiencias, con una nueva comprensión de lo frágil que es la confianza y de lo importante que es valorar lo que se tiene. Carol llamó por la mañana temprano. Emma apenas había tenido tiempo de encender la cafetera cuando sonó el timbre. «Cariño, ¿podrías venir?». Había un silencio desacostumbrado en casa de su suegra. Carol la recibió en la puerta con los ojos enrojecidos. «No he dormido en toda la noche», llevó a Emma al salón. No dejaba de pensar cómo no me he dado cuenta. Quiero decir, ella estaba aquí todo el tiempo, mirando la colección, haciendo preguntas. «No es culpa tuya». Emma volvió a colocar con cuidado la estatua en su sitio. Ella sabía cómo fingir. ¿Sabes qué es lo peor? Carol volvió a sentarse en su silla. Me encariñé mucho con ella, ¿verdad? Pensé que había alguien que compartía mis intereses, que me entendía. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces Carol se animó de repente. «¿Dónde está Brian? ¿Cómo está?» «En el restaurante. Lo han cerrado un par de días, supuestamente por mantenimiento de la cocina. Tiene que resolver el papeleo, despedir a ella. No me ha llamado desde ayer. Necesita tiempo». En casa, Emma sacó una caja de fotos antiguas. Aquí estaba su primera Navidad en la nueva casa. Aquí estaba el cumpleaños de Brian. Ella había hecho una tarta ligeramente inclinada. Un picnic en el parque. La puerta principal se cerró alrededor de las 9 de la noche. Brian parecía agotado. «¿Cómo ha ido?», preguntó Emma. «Tuvimos que cambiar a todo el personal». Se hundió pesadamente en el sofá. Algunos se pusieron de su parte. Dicen que la traté injustamente. ¿Qué dice ella misma? No lo sé. No fui a verla. Le pedí al director que me entregara los papeles. Se sentaron en extremos opuestos de la habitación, como si hubiera crecido un muro entre ellos. «Tenemos que hablar», dijo finalmente Brian. «Tengo que explicarle». «Ahora no», Emma negó con la cabeza. «Vamos a sentarnos». Pero la conversación empezó, bien entrada la noche, cuando estaba completamente oscuro fuera de la ventana. Hablaron de cómo habían cambiado las cosas en los últimos meses, acerca de por qué había buscado consuelo en el lado, de si lo que estaba roto podía volver a pegarse. Por la mañana, Carol volvió a llamar con la voz temblorosa por la emoción. «Ha venido. Ha intentado entrar en casa gritando algo. Llamé a la policía, pero escapó a tiempo». A mediodía llegaron los primeros rumores. Los vecinos comentaban el escándalo del jubileo. Todos añadían algo diferente. Unos decían que Tara había intentado robar toda la colección, otros hablaban de una estafa multimillonaria. Emma hizo caso omiso de los cotilleos. Ordenaba metódicamente sus papeles de trabajo, compilaba informes, telefoneaba a los clientes. Los números no mentían, ni traicionaban, ni fingían, estaban tranquilos. Brian estaba entrevistando a nuevos empleados. El antiguo personal estaba dividido. Algunos estaban del lado de Tara, el resto simplemente no quería trabajar en un ambiente envenenado. Estaba empezando de nuevo. «¿Crees que tienen razón?», preguntó por la noche. «¿Los que dicen que es culpa mía? ¿Tú qué crees?». «No lo sé». Se sentó mirando por la ventana oscura. Estaba todo tan revuelto. Ella llegó cuando estábamos distanciados. ¿Recuerdas aquella época? Tú trabajabas hasta tarde. Yo desaparecía en el restaurante. Lo recuerdo, pero eso no es excusa. Lo sé, solo trato de entender cómo pude equivocarme tanto. Parecía tan real. Carol también estaba buscando respuestas. Revisó las fotos de los últimos meses, tratando de captar la falsedad en la sonrisa de Tara, de encontrar signos de engaño. Aquí mismo, mostró una instantánea de alguna cena familiar. Mira cómo está de pie, como si estuviera posando. Y la mirada, ¿por qué no noté esa mirada antes? Tara no se rindió fácilmente.
Llegó una carta de su abogado exigiendo una indemnización por despido improcedente. Amenazaba con una demanda, un escándalo, prometía contar a la prensa el comportamiento inapropiado del dueño del restaurante. Que lo arreglen los abogados, dijo Brian cansado, mirando los documentos. No tengo energía para estos juegos. Emma lo observó cambiar. Había desaparecido la fanfarronería y su mirada era algo cautelosa. Pasaba mucho tiempo sentado en su despacho, examinando papeles, como si tratara de encontrar el momento en que todo se torció. Por las tardes hablaban, despacio, con dificultad, pero sinceramente, sobre cómo habían conocido a Tara, de cómo había entrado poco a poco en sus vidas, de lo hábilmente que había tocado las cuerdas de sus almas, la soledad de Carol, la ambición de Brian, las inseguridades de Emma. Ni siquiera me di cuenta cuando empecé a confiar en ella, admitió Brian. Hacía las preguntas adecuadas, ofrecía las soluciones adecuadas, parecía que realmente se preocupaba por el restaurante. Ella nos estudió, respondió Emma, buscando debilidades, encontrando grietas, y se lo permitimos. Carol se las arreglaba a su manera. Dejó de salir, canceló eventos de caridad. Ahora todos los domingos se reunían en su casa, solo sus personas más cercanas, solo la familia. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo en una de esas cenas. Estábamos todos demasiado atrapados en lo externo. Yo estaba orgullosa de la colección, presumiendo de haber conocido a una joven interesante, y lo más importante, estaba alrededor. El tema de Tara fue desapareciendo de sus conversaciones. Los abogados resolvieron el asunto de la indemnización y ella no volvió a aparecer. El restaurante abrió con nuevo personal, un nuevo menú y un interior renovado. Emma y Brian trabajaron en su relación. Acudieron a un consejero matrimonial y aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro. Fue un largo camino, pero ambos se dieron cuenta de que merecía la pena. La colección de bailarinas seguía en su sitio, pero ahora había un discreto sensor de alarma en las puertas de cristal. Carol dijo que era un recordatorio. A veces tienes que proteger lo que aprecias, incluso de aquellos en los que pareces confiar. La vida continuó. No igual que antes, con nuevas experiencias, con una nueva comprensión de lo frágil que es la confianza y de lo importante que es proteger lo que tienes. Pero quizá fue esta comprensión lo que les hizo más fuertes.